Ahora vamos a trabajar con triggers. Un trigger es un tipo especial de procedimiento almacenado que se ejecuta después de que ocurre un evento en la base de datos. Dentro de los triggers tenemos diferentes categorías. Están los triggers DDL, Data Definition Language, y estos se ejecutan después de que se modifica la estructura de algún objeto en la base de datos. Por ejemplo, después de que se crea o se modifica una tabla de la base de datos. También tenemos los triggers DML, Data Manipulation Language, que tienen que ver con la información. Por ejemplo, cuando agregamos, modificamos o eliminamos algún registro de una tabla en la base de datos. Vamos a enfocarnos en los triggers DML y específicamente vamos a construir triggers para la tabla de client. Así que el primer trigger que construiremos para la tabla de client va a ser un trigger que después de que insertemos un registro en client, también de forma automática, insertemos un registro en la tabla de account. O sea que después de que creemos un cliente, de forma automática, también se crea una cuenta para ese cliente. Así que vámonos a un nuevo query en nuestra base de datos. Y acá tengo que crear un trigger. Voy a escribir create trigger, después el nombre de mi trigger. Su nombre aquí puede haber mucha variedad. Yo le voy a poner client after insert. Es un nombre medio largo, pero pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Después escribo la palabra on y luego el nombre de la tabla a la que quiero crear este trigger, que es la tabla client. Después el evento en donde quiero crear este trigger. Y para este evento voy a poner after insert. O sea, quiero hacer algo después de que se haga un insert en esta tabla. Escribo as y go, igual que lo que teníamos cuando definíamos procedimientos almacenados. Y trabajo dentro de estas dos palabras. Y lo que voy a hacer es declarar primero una variable. Se va a llamar new client ID, que es tipo entero. Y su valor, con la palabra set, aquí voy a asignarle su valor, va a ser igual a un comando, a un select. Y este select va a ser de la siguiente forma: select algo from una tabla que se llama inserted. Y de esta tabla voy a seleccionar el ID. Inserted es una tabla temporal que va a contener la información del registro que se va a crear en la tabla de client. Entonces, de inserted, de esta tabla, quiero acceder a la columna ID. Y eso se lo asigno a esta variable newClientID. ¿Para qué? Bueno, para lo siguiente. Este valor lo voy a querer agregar también a la tabla de account, asignarlo a clientID. Ok, entonces voy a poner un nuevo insert into la tabla account. Aquí serían los campos de account type, client ID y balance. En esos tres campos voy a agregar la siguiente información. Account type, digamos que el tipo es el 1, la cuenta 1 es la cuenta personal. Client ID va a ser mi variable new client ID. Y el balance, digamos que de entrada esta cuenta no tiene dinero. Entonces vamos a ejecutar este trigger. Los comandos se han completado. Vámonos a ver ahora dentro de la tabla de client, que es donde creamos el trigger. Hay una carpetita que se llama desencadenadores en español. En inglés aquí sería triggers. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos nuestro trigger, client after insert. Ok, así que ahora vamos a ejecutar este trigger. Y más bien vamos a crear un nuevo cliente que ese insert va a ejecutar el trigger. Y por ahí creo que ya tenemos el procedimiento para insertar clientes. Entonces vamos a ejecutar ese procedimiento. Exec insert client. Acá proporcionamos los parámetros que me puedo fijar aquí en el procedimiento, en la carpeta de parámetros. Tenemos name, phone number e email. Voy a poner solamente un nombre. Su nombre puede ser Alex y el otro va a ser phone number. Phone number. Aquí le damos pues cualquier valor. Ok, vamos a correr. Aquí tenemos ahora dos filas afectadas. Vamos a hacer un select para ver todos los clientes y ver a ese nuevo cliente que se llama Alex.
Vamos para arriba. Aquí está Alex. Y también vamos a ver la cuenta que se debe haber creado para ese cliente. Que aquí tengo mi cuenta con ID5. Y de hecho vamos a ejecutar otro procedimiento, el que ya tenemos para traernos toda la información de las cuentas, que es Select Account, para que sea mejor la información de Account Type y de Client ID. Entonces voy a poner exec Select Account. Okay, aquí tenemos la cuenta del cliente Alex. Entonces este registro se creó con nuestro trigger en la tabla de cliente. Ya que creamos el trigger after insert en la tabla de client, ahora vamos a crear otro trigger que se va a ejecutar antes de la operación delete. O sea, antes de eliminar registros en client, vamos a querer hacer alguna otra cosa en la base de datos. Aquí voy a volver el diagrama para explicar un poquito mejor lo que haremos. Cada cuenta tiene asignado un cliente. Ahora, vamos a hacer que después de eliminar clientes, las cuentas asociadas a ese cliente puedan permanecer en la base de datos, pero su columna Client ID va a ser nula, porque ese cliente ya no va a existir. Esta funcionalidad tiene sus ventajas y desventajas. A lo mejor esto no es lo mejor en la práctica ya en un ambiente real, pero para nuestro ejemplo en esta pequeña base de datos no hay ningún problema. Pero antes de crear ese trigger, tenemos que modificar el campo Client ID en Account, porque por lo pronto el campo es no nulo, o sea, no podremos almacenar el valor nulo en esta columna. Así que vamos primero a modificar la tabla. Y eso lo haríamos con este comando. Alter Table Account, Alter Column Client ID, que es un entero, que ahora sea nulo. Corremos. Los comandos se han completado correctamente. Vamos a actualizar la tabla de Account y veo que ahora Client ID es nulo. Y ahora sí construimos un trigger para la operación delete. Pondríamos esto inicialmente, create trigger, el nombre de mi trigger. Se va a llamar client instead of delete. Aquí para no confundirnos, estamos trabajando en client, en esta tabla de aquí. Create trigger, este es su nombre, en la tabla de client. Y el evento que queremos ahora utilizar es el instead of delete. Anteriormente hicimos el after insert, ahora es un instead of delete. En lugar de la operación delete queremos hacer otra cosa. Otros motores de base de datos como MySQL tienen la palabra before delete. Acá tendremos que hacer, aquí en SQL Server, tendremos que hacer un instead of delete. Y así como lo hicimos en el trigger de after insert, vamos a declarar una variable entero, donde vamos a almacenar el valor del ID del registro que se va a eliminar. Y de igual manera, como con el after insert, tenemos aquí una tabla temporal que se llama deleted. En el caso del delete, se va a llamar deleted, con la información de ese registro que queremos eliminar. Entonces tengo esa variable y lo que voy a hacer ahora es un update. Voy a actualizar la tabla count para que el client ID sea nulo, donde ese valor de client ID sea igual a mi variable deleted ID. Y después del update, ahora sí hago el delete en la tabla de client. Aquí como estoy utilizando el instead of delete, tengo que de forma explícita hacer mi delete después de las operaciones que defina en este trigger. Vamos a correr. Comandos se han completado correctamente. Vamos a actualizar la carpeta de triggers. Aquí tenemos client instead of delete. Y ahora vamos a probar este trigger. Vamos a ver de nueva cuenta toda la información de mi tabla de cliente porque voy a querer eliminar el último registro que creé. El último registro que fue Alex con su ID de 9. Y también vamos a ver de una vez la información que tenemos en las cuentas. Select Account. Que aquí voy a ejecutar el procedimiento que me trae toda la información. Aquí veo que Alex tiene solamente un registro. Entonces vámonos a ahora eliminar a ese cliente. Alex que tiene un ID de 9. Ahora tenemos 3 filas afectadas. Vamos a ver todo en cliente. Ya no está Alex. Ahora vamos a ver todo en account. Y aquí vemos que no está el registro de Alex. Esto tiene su truco. Vamos a ver
toda la información de account, o sea, no lo que nos trae ese procedimiento almacenado. Select all from account. Ok, aquí tengo mi registro de la cuenta de Alex, pero ahora el client ID es nulo, porque ya eliminé ese registro en la tabla de client. Entonces el trigger funciona bien. Pero la cosa es que ahora tenemos que modificar nuestro procedimiento de select account, porque solo nos va a traer la información de las cuentas que tengan un cliente asociado a ella. Esto es de hecho muy fácil. Vámonos a los procedimientos, select account, script as alter. Vamos a modificar nuestro procedimiento. Aquí, si client ID es nulo, vamos a hacer lo siguiente. La forma en la que tengo los joins actualmente son inner joins, entonces solamente me van a traer los matches de registros que efectivamente tengan un valor correcto en la columna de client ID. Lo que puedo hacer para traerme toda la información de las cuentas, sin importar si tienen clientes o no, sería un left join. Esto lo hago también en mi comando de abajo. Ok, vamos a correr. Comandos se han completado correctamente y ahora vámonos otra vez a ejecutar ese procedimiento. Aquí ahora tengo la cuenta que antes era de Alex y ahora pues ya puedo ver el resto de la información de ese registro. Y para ver la información o para ver los comandos que contienen los triggers, podemos hacer algo similar a lo que habíamos hecho con los procedimientos. En nuestra ventana gráfica, vámonos a Client, desencadenadores, aquí, podemos dar clic derecho a algún trigger, perdón, y las opciones para ver scripts o ver templates son Create y Drop. Si nos vamos, por ejemplo, a Create, se muestra este template con los comandos de este trigger. Y si queremos modificar algo, pues simplemente tendríamos que aquí, en lugar de create, hacer un alter. Y aquí cambiamos la información que queramos. Pero bueno, estos fueron dos ejemplos de triggers DML. Un after insert y un instead of delete.